Y los invito a abrir sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11. Hermano, hemos llegado a una porción en la vida de David, en el estudio de la vida de David, que cuando yo la leo me causa mucha tristeza. Yo no sé si a ustedes les pasa igual. Un momento en la vida de David que cuando lo leamos nos va a causar y nos va a afectar en diferentes formas y maneras. A mí me causa tristeza y dolor. Ahora, lo interesante de este pasaje es que vemos cómo Dios en su libro no esconde las caídas, los errores y los pecados de los hombres. Si ustedes van a otros libros religiosos, usualmente la literatura humana pinta a sus hombres y líderes religiosos como de una manera intachable, de una manera impecable, de una manera casi que bordea en perfección. Eso todos lo pueden leer. Si van a estudiar a Mohamed, se dan cuenta de cómo ellos pintan a su líder. Si estudian a los judíos hablando de Abraham y de algunos de los patriarcas, se dan cuenta cómo ellos pintan a sus líderes en literatura que no es la Biblia. Yo hallo un gran descanso y me impresiona ver cómo Dios, esta palabra es verdadera porque nos confronta con la verdad de quién somos nosotros. Y al confrontarnos con esa verdad, nos enseña a buscar nuestra esperanza y nos enseña la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo les pregunto en esta mañana, antes de leer este pasaje, hemos titulado esta porción de la serie sobre la vida de David, Anatomía de una caída. Anatomía de una caída. ¿Cuántos de ustedes les gusta la anatomía? Quizás a algunos les gusta la anatomía, ¿verdad? Y en la anatomía lo que hacemos es que miramos a algo un poco más cercano. Cuando hablamos de la anatomía del cuerpo, ¿qué decimos? Vamos a mirar las diferentes partes del cuerpo, su estructura, sus músculos. Vamos a ponerlo bajo un microscopio. Pues yo lo que quiero hacer con esta parte de la serie es precisamente ver la caída de David y ponerla bajo un microscopio y ver qué lecciones Dios tiene que enseñarnos a nosotros a través de la caída de David. Y les pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado momentos de gran pecado, caídas y crisis espirituales? Qué bueno que no somos muchos, ¿verdad? Somos solo unos pocos, ¿verdad? Vamos a la pregunta otra vez. ¿Cuántos de nosotros, no tienen que levantar la mano, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado momentos de gran pecado, caídas y crisis espirituales? Si somos minuciosos, es decir, cuidadosos en reflexionar sobre estos tiempos en nuestras vidas, vamos a poder darnos cuenta muchas veces de qué condiciones y circunstancias estaban presentes en nuestras vidas, en nuestro alrededor y en nuestros corazones que nos llevaron a ese momento de caída. ¿Hemos nosotros pensado en nuestras caídas? Yo no sé si usted tiene momentos en su vida donde mira al pasado y reflexiona acerca de sus momentos de caída y sus momentos de pecado. No, pastor, nosotros nada más somos del futuro. Alguien una vez me dijo eso y le dije, es verdad. Nosotros vivimos en el presente mirando al futuro, pero la palabra también nos exhorta a aprender de dónde hemos estado, a examinar nuestras vidas y a ver cómo nos movemos adelante. Así que el llamado hoy a través del mensaje es un llamado a poner nuestras vidas bajo un microscopio también, examinar áreas en nuestra vida, poder pensar quizás momentos en el pasado y no quedarnos ahí
Es decir, nosotros es verdad, no somos pueblo del pasado. Nosotros somos pueblo que tenemos ¿qué? Un futuro delante de nosotros, glorioso, y un presente ahora que también puede ser glorioso y lleno del poder y la manifestación de Dios en nuestras vidas. Pero es necesario que podamos vivir vidas examinadas a la luz de las Escrituras. Hermanos, con esta introducción abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel 11. Vamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? Preste atención, dice así su palabra. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: enviarme a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David a todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la tierra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir?
¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengáis pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahí está, hermanos, ¿verdad? Aquello que la Biblia no esconde. No esconde nuestras grandes caídas y no esconde en un hombre con el cual vimos el domingo pasado y hemos estado mirando en todos estos domingos la vida del rey David, la vida del pastor David, la vida del hombre conforme al corazón de Dios, el pacto que Dios ha hecho con David. Y ahora tristemente vemos la profundidad de la caída de este hombre de Dios. ¿Qué aprendemos a través de esta caída? Número uno, hermanos, yo creo que podemos ver esto. David, el hombre conforme al corazón de Dios, no era inmune al pecado ni a la caída. No era inmune. No importa quiénes somos, no importa qué gran estatura, madurez espiritual hemos podido alcanzar y lograr. No importa cuánto hayamos andado en el Evangelio, no importa en el pasado cuántas conquistas espirituales, morales, cuánto hayamos crecido en el pasado. Lo cierto es que siempre podemos ser llevados, engañados y gravemente afectados por el pecado. ¿Sabías tú eso, pueblo? Yo no sé cuántos de nosotros quizás hemos llegado a un momento donde decimos, bueno, ya esas cosas no me pueden afectar. ¿Será que a veces nosotros como pueblo, y a veces también pasa, sobre todo aquellos que hemos estado en el Evangelio desde niño? Yo creo que aún se vuelve quizás un poquito más retante esto, ¿verdad? Bueno, yo no voy a descender a aquellos pecados que yo veo en el mundo. No, eso a mí no me puede suceder. Bueno, sí, quizás yo tenga, de vez en cuando me pongo un poquito bravo, quizás yo tenga este pecadito aquí y allá. Pero jamás, ya yo estoy en un nivel espiritual y en una madurez que he alcanzado o en una posición en mi vida donde ya no voy a poder ser afectado por ese pecado. Hermanos, yo creo que la primera lección que podemos aprender es que tú y yo, no importa quién seamos, el pastor, cualquier líder o el momento en nuestra vida en que nos encontremos, espiritualmente hablando, el pecado siempre nos puede afectar. ¿Estamos conscientes de eso? Estamos profundamente conscientes de nuestra inclinación al pecado y la pregunta es ¿por qué Dios nos quiere conscientes de esta manera?
¿Por qué es que Dios quiere a un pueblo consciente de su debilidad y de lo que hay en ellos? Bueno, yo me pregunto, si tú vieras quizás un huequito en el techo de tu casa, ¿qué tú hicieras? ¿No fueras a qué? ¿A taparlo? Si tú ves en tu vida o en la vida de tu familia ciertas áreas que están débiles, ¿no vas tú a qué? A tratar de protegerlas, de cuidarlas, de prestarles atención. Ahora, en la vida cristiana, nosotros muchas veces tenemos debilidades en ciertas áreas, pero aquí está el peligro. El peligro es pensar que hay ciertos pecados o situaciones o circunstancias en nuestras vidas a la cual nosotros ya somos ¿qué? Inmunes. Bueno, yo soy tentado en esta manera, pero eso no me va a ¿qué? Afectar. Ya yo eso lo dejé atrás. Y lo que Dios quiere hacernos saber muchas veces a través de estas circunstancias en nuestras vidas es que necesitamos estar en guardia y en una total dependencia en Él. No solamente en un área en nuestra vida, no solamente en aquella área que pensamos que es débil. Muchas veces somos quizás engañados a pensar, tengo que estar de guardia en esta área y tengo que depender de Dios en esta área. Pero lo que Dios quiere hacer, y muchas veces a través de nuestras caídas nos recuerda, es que tenemos que estar en guardia totalmente en Él. Es que en todas las áreas de nuestras vidas, las de ayer, las de 10 años atrás, las de cuando empecé, siempre totalmente y completamente en guardia y en dependencia en Él. David, alguien pudiera decir, pero ¿cómo es que David? Alguien pudiera decir, ¿cómo es que este hombre va a caer en adulterio? Y no solo en adulterio, podemos decir, pero ¿cómo es que David va a caer en tal conspiración, en tal mentira? ¿Cómo es que David va a caer en asesinato? Creo que esto ha sido escrito en la palabra para recordarte a ti y a mí que tú y yo somos ¿qué? También susceptibles a estas grandes caídas. Para que entonces, ¿qué sintamos? ¿Qué sientes tú eso, pueblo, cuando yo te digo esto? Yo te digo lo que yo siento. Temor. ¿No lo sientes tú? ¿No te da temor a ti el tú poder estar en una situación donde mates a alguien? ¿No te da temor a ti el tú estar en una situación donde cometas adulterio? ¿No te da temor el tú poder estar en un momento en tu vida donde puedas caer estrepitosa y profundamente en pecado? Si a ti no te da temor eso, tú no eres cristiano. Porque el cristiano es alguien que siente en su corazón el temor y el temblor de ¿qué? De la debilidad que veo en ¿quién? En mí. El problema es que muchas veces el pueblo no ve ¿qué? Debilidad en ellos. Y al no ver debilidad en ellos, lejos de estar en guardia y lejos de depender en Dios, lo que viene es una falsa ¿qué? Seguridad. Lo que viene es ahora una santidad externa y superficial, pero que no sale de un temor y temblor. ¿De dónde? De un corazón que Dios nos ha permitido, por el poder de su Espíritu, conocer qué es lo que hay en mi carne. Yo a veces he joqueado con Maylén y le he dicho, en mí hay un monstruo. Y ahora Maylén me dice, hey, ¿qué monstruo? Pero hermanos, la realidad es que es un asunto serio. Y es un asunto que en nuestra intimidad y en nuestra relación con Dios nos debe causar temor y temblor. Nos debe ayudar al ver esa necesidad a decir, tengo que estar en guardia.
Y al estar en guardia, la pregunta es ¿cómo hacerlo? Y la respuesta es: tengo que depender de Dios. No lo puedo hacer por mí mismo. Y aquí es donde conectamos esto con lo que hemos venido hablando, ¿verdad? En esta serie de la vida de David, y cada vez que hablamos de la gracia, ¿verdad? Hablamos de la gracia y decimos, estamos asegurados en Cristo. Estamos asegurados en el amor de Dios, en la aceptación de Dios en nuestras vidas. Y ese es el punto de partida para nosotros poder salir a entregarnos, a estar firmes y a velar, a poder caminar en santidad. Tenemos que hacerlo desde un punto donde nosotros estemos asegurados con el Señor. David conocía esto y después estaremos hablando más acerca de cómo la gracia es el principio de la restauración también y de la vida y del empuje en la vida cristiana. Pero hoy estamos viendo la caída de David. Y Dios nos llama hoy en este día a pensar, estamos nosotros conscientes de nuestra debilidad. Yo los quiero llevar, si ustedes marcan ahí 2 de Samuel, y si podemos ir a 1 de Corintios capítulo 10. Ahí en 1 de Corintios capítulo 10. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. 1 de Corintios 10, comenzamos en el versículo 1. Dice así. Ustedes saben que Pablo le escribe a esta iglesia, que era una iglesia que era como, la describe como carnal, como niños espirituales. En esta iglesia había sensualidad. En esta iglesia había inmoralidad sexual. Esta no era una iglesia que había avanzado quizás mucho en una madurez espiritual, ¿verdad? Y Pablo le escribe a esta iglesia, y yo creo que ustedes escuchen lo que él le dice con respecto a sus pecados y sus caídas. Dice la palabra, comenzando en el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Qué interesante. Se está refiriendo al Éxodo. El pueblo que sale de Egipto es un pueblo donde Cristo está entre ellos. Esa roca donde salía agua y aquellas todas señales simplemente les decían a ellos y quería decir: Dios está con vosotros. Cristo está en medio de vosotros. Ahora dice la palabra, ahora en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ustedes piensan que estáis firmes? Los corintios pensaban que ellos estaban ¿cómo? Muy bien. Les dice: hay amonestación en vuestras vidas y va a haber disciplina de parte de Dios sobre vuestras vidas. Este es el mismo libro que cuando llegamos a la Santa Cena, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Algunos de ustedes que duermen.
no quiere decir que están tomando una siesta en sus casas, ¿verdad? No quiere decir eso. ¿Qué es lo que quiere decir? Han muerto. ¿Por qué han muerto? Por la disciplina de Dios. ¿Quiere decir, pueblo, que la salvación se pierde? No. Muchos de los que cayeron no tenían fe, eran incrédulos. Eso lo vemos en el libro de Hebreos. Pero también el pueblo de Dios puede caer en pecado en tal manera que la disciplina severa de Dios cae sobre nuestras vidas. Y la disciplina severa de Dios sobre la vida de un hijo puede manifestar diferentes formas. Y la última disciplina de Dios en la vida de un hijo puede ser ¿qué? La muerte. Por eso es que tenemos el caso de uno también en 1 Corintios 4:5, el caso de inmoralidad juzgado. ¿Recuerdan? Aquel hombre que estaba cometiendo incesto. Y el apóstol Pablo, aparentemente después de haberlo amonestado, después de haberle dado oportunidad, aparentemente dice, ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Ahora tenemos que ¿qué? Dice el apóstol Pablo, dejárselo a Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Todas las influencias de gracia, de amor, de cuidado, de ternura que encontramos en la iglesia. Usted sabía que la iglesia debe ser un centro, un lugar, una confraternidad donde hay influencias de qué y acciones cuáles, de amor, de bondad, de ternura, de perdón, de cuidado, de aliento, de esperanza, de alentarte. Pero hay un momento en la vida de un cristiano donde todas esas influencias nosotros decimos, no las escucho, ni las veo, ni las recibo. ¿Y qué hacemos? Simplemente nos salimos de todas esas influencias. Y estamos en un pecado que es ¿qué? Rebelde, constante. Y no nos volteamos al Señor en arrepentimiento. Y no le pedimos a Dios ayuda para voltearnos a Él, para recibir aquella ayuda dispuesta que Él siempre tiene para nosotros. Esta palabra en 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero muchas veces como David no vemos ¿qué? La salida. Y Dios simplemente nos deja ¿qué? A nuestra propia accionar. Y yo creo que esa disciplina de la cual el apóstol Pablo está precisamente en ver a alguien que está en esa situación y decir, ya no podemos hacer más nada por él. Lo único que podemos hacer es ¿qué? Orar y esperar en el Señor. Porque si es un hijo de Dios, ¿qué Dios va a hacer con esa vida? Lo va a disciplinar. La mano de Dios severamente va a estar con él, pero esto lo hace Dios en amor. Como cuando mi mano se levanta contra Isaac, mi hijo. ¿Sabes? Me ha ayudado mucho entender la disciplina de Dios en mi vida, viendo mi disciplina con mis hijos. Hermano, yo no quiero causarle dolor a mis hijos. Yo no quiero, me duele a mí cuando mi hijo llora. ¿A cuánto le duele cuando un hijo llora? Me duele a mí cuando un hijo se siente mal y está incómodo. Yo creo que a Dios le pasa lo mismo con nosotros. Pero en amor, yo como padre, ¿qué hago? Sé que para el bienestar de mi hijo tengo que ¿qué? Que disciplinarlo. En amor, con sabiduría, con inteligencia, en cuidado. De esa manera demuestro mi amor por él. En la misma forma Dios lo hace con nosotros. Lo tenemos allá en Hebreos 12, ¿verdad? Vayamos a verlo un momentico ahí en Hebreos. Ahí en Hebreos capítulo 12. Mira lo que dice la palabra. En Hebreos 12 dice, versículo 5, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige?
diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuánto hemos estado bajo los azotes de Dios? Si nosotros no tenemos una teología en la cual esto pueda tener un lugar, a veces no vamos a poder discernir lo que está pasando en nuestras vidas. Dios al que ama, disciplina, y muchas veces esta disciplina toma forma de azotes, de algo que no es causa de gozo y de alegría. Pero ahí Dios está trabajando. Y ahí Dios está obrando, y ahí Dios te quiere llamar tu atención y hacerte saber algo. Mira lo que sigue diciendo: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Qué interesante. Si soportáis la disciplina, ¿qué quiere decir eso? Hay algo aquí, ¿verdad? En lo cual hacer una pausa. Imagínense ustedes que Isaac un día se levantara y dijera: pues a mí no me disciplinas más. Y me voy y no voy a recibirlo, ¿verdad? Pues estuviera comportándose como alguien que no es ¿qué? Que no es hijo. Pero Dios dice que sus hijos van a soportar su disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Que sus hijos van a llegar al convencimiento donde nosotros vamos a poder decir: lo que Dios está haciendo es para mi bien. Esto que en este momento no me es agradable, Dios lo está haciendo con un propósito en mi vida. Y Dios está obrando esto para darme y llevarme de vuelta al lugar de bendición en Él. ¿Cuál es ese lugar de bendición en Él? La obediencia a su voluntad. Porque es cuando podemos disfrutar ¿qué? La comunión con Dios. ¿Cuántos quieren disfrutar la comunión con Dios? ¿A cuántos la comunión con Dios les es dulce, agradable, placentera? Cuando nosotros hemos probado esa comunión, nosotros sabemos que en la disciplina lo que Dios está tratando de hacer es restaurarnos ¿a qué? A esa comunión, a ese sentido de paz. ¿Cuántos hemos estado en una gran caída? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Tenemos paz? Yo conocí a un hombre que vivía constantemente en un temor, porque no sé cuál es la que me va a llamar. Si es mi esposa o es la querida número 1, o la 2, o la 3, o la 4, o la 5. No sé cómo voy a barajear el asunto. No sé a quién le dije una cosa, a quién le dije la otra, a quién la otra. No sé. No puedo chequear. Yo me pregunto si eso te trae paz. Yo me pregunto si el mentir, el robar, ¿verdad? Aquellas cosas que son pecados en nuestras vidas nos hacen sentarnos hoy aquí y decir: ay Señor, cuánto disfruto tu presencia. No. ¿Qué es lo que hace? Trastornan nuestra paz. Es como que nos echaran un cubo de agua fría y nos sentimos fríos, nos sentimos en temor. El cristiano, nos sentimos como indiferentes a las cosas del Espíritu, pero nos sentimos entristecidos porque estamos haciendo algo que sentimos en lo profundo de nuestro corazón no está bien, y tenemos temblor y temor, aunque en ese momento somos llevados y arrastrados por ese pecado. Me puedo desnudar con vosotros. Oye, a propósito, cuando yo hablé de desnudez, no se trataba de desnudez física. No se vayan ahora a una playa de nudistas. Cuando hablé de desnudez, hablaba de una honestidad espiritual delante de Dios. ¿Recuerdan? David se desnudó de su majestad real, aquellos vestidos que simbolizaban realeza, para quedarse con el efod, que simbolizaba un adorador, un sacerdote delante de Dios, pero eran vestidos que lo dejaban descubierto. ¿Descubierto en sus partes? No hay ninguna indecencia e inmoralidad. Eran vestidos que para un rey disminuían su honor delante del pueblo. Él reconocía, como vimos en aquella oportunidad,
que delante de Él lo único que podía clamar es ser un adorador por la gracia y la misericordia de Dios. Y yo les compartía que en esta iglesia a veces nos desnudamos bastante y yo sé que a veces eso es un poco intimidante para algunos. Pero la idea de nuestro crecimiento espiritual es que nosotros lleguemos a un momento no donde escondamos nuestros hierros, no donde vivamos escondidos en las cuevas y en la oscuridad, sino en un momento donde empecemos a poder tener, número uno, más intimidad con Dios. Y para eso, ¿qué se requiere y qué Dios va a hacer en nuestras vidas? Una apertura total delante de Él, de nuestra alma. David decía, enséñame mis pecados, aún los que me son ocultos. ¿Cómo es que se puede tener intimidad? Cuando hay intimidad de alma, cuando no nos escondemos, cuando somos sinceros y honestos con Dios y después ¿con quién? Con los que nos rodean. Y recuerdo un momento en mi vida, acababa de llegar a este país, me sentía muy mal. Y déjame ver lo que es un club. Me voy a ir a bailar un poquito porque a mí me gustaba bailar casino hace muchos años. Y me voy para el club, sí bailé. Me recordé del casino de muchos de mis tiempos antaños. Y en algún momento empecé a llorar. Y me dice el socio que estaba a mi lado, ¿qué te pasa, brother? No sé, tranquilo. Pero, ¿por qué te pones así? ¿Qué es lo que te está pasando? Estoy triste. Y en ese momento me sentí como que estaba como un pez fuera del agua. Porque sabía que ese no era mi lugar. No era mi lugar. El pecado es placentero por un momento. Pero para el Hijo de Dios, dice que después viene ¿qué? La hiel, el lloror, la amargura y muchas veces la muerte. No la muerte espiritual, no la muerte espiritual, porque por la sangre de Cristo somos asegurados en Él, no por lo que hagamos. Pero muchas veces Dios decide decir, ven a casa, porque ya no vas a degradar más mi nombre. Ven y entra, porque no te quiero más en esas circunstancias y en esa condición. Se cuenta la historia real de un hijo de un pastor. Me pasó algo similar quizás a lo que me pasó a mí. Dios ha tenido gracia conmigo porque yo soy un gran pecador. Y aquel hijo, aquel pastor salió una noche, se llevó una prostituta para un motel, estuvo con la prostituta. Por la mañana se levanta, la muchacha ya se había ido, la mujer, y va en su resaca para el baño, y cuando llega al baño que se lava la cara y mira al cristal, al espejo, había escrito algo que decía, bienvenido al mundo del SIDA. Bienvenido al mundo del SIDA. Una noche, un descuido, un voltearse de la voluntad, del camino y de a veces sufrir con nuestro Dios. A veces Dios, como a este pueblo le sucedió en el desierto, donde dice que cayeron muchos. Hay muchos que estamos cayendo. Y gloria a Dios si podemos ver la disciplina de Dios, ¿dónde? En nuestras vidas y darnos cuenta, porque este mismo pasaje de Hebreos después dice que Dios lo hace para que lo cojo, no sé qué, no se destartale, hablando cubanamente, ¿verdad? No se salga del camino, para que las rodillas paralizadas puedan ¿qué? Puedan volver a tomar fuerzas, para que se mantenga la vitalidad espiritual en nuestras vidas. Hermanos, podemos ver en esta mañana nuestro pecado, la inclinación al pecado y la necesidad de mantenernos en guardia. Y los quiero dejar esta mañana con este otro punto. Y nos vamos a tomar el tiempo, ¿verdad? En esta parte. Los voy a dejar solo con este otro punto. David, el rey de Israel, debió haber conducido a sus ejércitos a la guerra. Dice el pasaje de 2 de Samuel 11, comienza de esta manera. Y era el tiempo cuando los reyes, ¿qué hacían?
salían a la guerra. Era el tiempo cuando los reyes salían a la guerra. Un momento, David era un rey, entonces el pasaje nos está diciendo, era el tiempo cuando David tenía que haber salido a la guerra. Pero David decidió no ocuparse en su responsabilidad y llamado. Yo les quiero decir a ustedes algo, hermanos. Nos hacemos más vulnerables al pecado y a las caídas cuando descuidamos nuestras responsabilidades y el llamado delante de Dios. ¿Qué llamado tiene Dios en tu vida? ¿Qué responsabilidad Dios ha traído a tu vida? Ustedes, yo no sé si se podrá cometer adulterio haciendo la tarea con un hijo. ¿Se puede hacer eso? No se puede. Yo no sé si se podrá salir, ¿verdad?, por ahí a hacer cosas cuando estamos ocupados en la casa con los niños. ¿Se puede? No. Para poder pecar, tenemos que dejar de hacer algo que concierne la voluntad de Dios. ¿No se fijan? No hay una persona que pueda estar realizando sus responsabilidades y a la misma vez que pecar. Por lo tanto, el pecado viene a nuestras vidas y somos más vulnerables cuando en algún momento hemos dejado de responder al llamado de Dios en nuestras vidas y de ocuparnos en las responsabilidades que Dios ha puesto en nosotros. Los dejo ahora con este pasaje de Efesios 5. Vayamos a Efesios capítulo 5. Pronto vamos a entrar en el libro de Efesios. Una linda, hermosa carta. Efesios capítulo 5. Mira lo que dice aquí la palabra, comenzando en el 15. Efesios capítulo 5, comenzando en el 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues cómo andéis. Mirad pues cómo qué. Cómo andéis. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida cristiana es un constante ¿qué? Andar, caminar. La vida cristiana no es un solamente estar ¿qué? Inerte, inactivo, parado. La vida cristiana es un constante andar. La vida cristiana es un constante andar. Ahora la pregunta es ¿en qué? Pues es muy fácil. Dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, y nos enseña algo que quiero que ustedes vean. No como necios, sino como sabio. Nos dice que tenemos que andar y nos dice que es un andar diligente y nos dice que lo hagamos para no ser como los necios, sino como los sabios. ¿A quién se refiere la Biblia cuando habla de necios? Dice él: necio en su corazón no hay Dios. ¿Cómo andan los necios? Igual a quién nos estamos refiriendo. ¿Cómo andan aquellos que dicen en su corazón no hay Dios? ¿Cómo andan, hermanos? Andan tratando de agradar a Dios. Andan pensando en qué responsabilidades y llamado y propósito Dios tiene para mi vida. No. ¿Cómo es que anda el mundo? El mundo anda en esta manera bien sencilla. Vamos a ver cuánto dinero puedo hacer para cuánto puedo descansar y disfrutar. ¿Sí o no? El mundo anda diciendo: vamos a ver cuánto dinero puedo hacer para ver cuánto puedo descansar y disfrutar. Hermano, yo le quiero decir a usted que esa es una visión en este país, pero esa no es la visión del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tiene como visión hacer dinero para descansar y disfrutar. Pastor, ¿usted está diciendo que el dinero es malo? De ninguna manera. Pastor, ¿usted está diciendo que descansar es malo? De ninguna manera. Disfrutar es malo, recrearse es malo. De ninguna manera. Lo que estoy diciendo que si aquello por lo que tú vives es como viven los necios, que es trabajar para irme para el happy hour el viernes por la tarde y viernes, sábado y domingo olvidarme de trabajo y solo disfrutar y darme todos los placeres para volver el lunes a lo mismo, para ver si me puedo retirar a los 60 o 65 años para seguir jugando y relajándome y disfrutando.
teniendo dinero en mi bolsillo. Si esa es tu visión, te quiero decir que tienes una visión necia. No es una visión cristiana. No es una visión del pueblo de Dios. El pueblo de Dios vive con propósito. Rick Warren tenía razón en decir que la vida cristiana se vive ¿con qué? Con propósito. ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? Está aquí en estos versículos. Mira lo que dice, y te ahorro leerte muchos libros. Efesios capítulo 5 dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, pueblo. Porque los días son malos. Malos. Mira, David, cuando no aprovechó bien el tiempo, vio la maldad de los días y de su carne. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Ya hemos visto que lo hacemos dándonos cuenta que tenemos que andar. Cuando no andamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos cómo? Marcha atrás. Estaba los otros días en el gimnasio y había un hombre fuerte, grande, que estaba corriendo ustedes saben ese aparato que es el treadmill. Ay, mi madre, pero de pronto oímos un bam, 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 bam. Y cuando miramos a aquel hombre se había caído de aquel aparato. Imagínense el estrépito que hizo ese hombre, porque de alguna manera se paró, pisó mal, pero no siguió ¿qué? Avanzando. ¿Avanzando en qué? En ocuparse en el llamado de Dios a nuestras vidas. En la voluntad y en el propósito a lo cual Dios nos ha llamado. Y a nosotros nos pasa así también en la vida cristiana. Dios lo ha hecho de tal manera para cuando no estemos avanzando, que nosotros entonces nos abandona a la inercia de nuestra carne. ¿Y qué hace la carne siempre? Cae. Y cae, y si Dios lo permite, cae ¿cómo? Profunda, estrepitosamente. No hay límites para cómo puede ser la caída. Pero dice la palabra entonces, por tanto, no seáis insensatos, no seáis necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Seáis entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Hermano, ¿cómo nosotros vamos a poder en reflexión, con la ayuda de Dios, caminar esta vida cristiana y en el nombre del Señor, en su plan y su propósito, poder evitar caídas como estrepitosas y profundas como la de David? Buscando conocer la voluntad del Señor. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad del Señor? Ahora, ¿para qué alguien quiere conocer la voluntad del Señor? Gracias. Para hacerla. No hay alguien y no existe el que quiera conocer la voluntad de Dios simplemente por el hecho de que, cuidado, porque dice que al que más se le da, más se le será demandado. En esto de la vida cristiana no hay meros juegos intelectuales. No hay meros juegos a ver quién sabe más. En esto de la vida cristiana, lo que venga aquí tiene que afectar ¿qué? Lo que hay en nuestro corazón, nuestra práctica, nuestra vida diaria, cada pensamiento, cada parte teológica, cada lección bíblica, cada conocimiento de Dios va a afectar cómo vivamos nuestra vida, conociendo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para hacerla, para no solamente ser oidores de la palabra, sino también ser ¿qué? Hacedores de ella. Y pueblo, es solamente cuando estamos haciendo esto, que dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios, que ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos. Ya hemos hablado mucho de la motivación y eso lo voy a seguir explicando. ¿Cuál es la motivación para hacer todo esto? ¿El mandamiento y la ley? No, escucha, la misericordia de Dios. ¿Cómo nos paramos a correr cada día en la estera? Primero no haciendo nada. Primero escuchando. Escucha, pueblo, esto es importante. Para poder correr fuerte, primero necesitamos no hacer nada. Simplemente oír los medios de gracia.
recibir la gracia de Dios que nos llega a través de su palabra, el Evangelio, y a través de la Santa Cena de Dios, que es un medio de gracia. Es un medio a través del cual Dios predica el Evangelio a nuestras vidas todos los días. Ese medio de gracia que es la palabra y los sacramentos. Esos medios de gracia nos recuerdan lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso simplemente lo oímos, lo recibimos y lo creemos. Al creerlo, al creer que en Dios hay perdón, entonces corremos. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Es decir, la conexión es precisamente esa y David lo sabía. ¿Por qué es que yo lo temo a Él? El temor del Hijo de Dios es el que hablamos, temor y temblor, mi debilidad, mi caída. Pero porque he conocido la gracia y la gracia me sigue hablando a través de los medios de gracia, el Evangelio, la Santa Cena, el bautismo, lo que Dios ha hecho por nosotros a nuestro favor. Y estamos asegurados en eso. Por eso le agradezco, lo temo y lo amo. Y quiero caminar con Él. Y entonces ya cuando estamos corriendo, pueblo, el Hijo de Dios lo que quiere es redimir el tiempo. Yo no sé tu pueblo. Yo no sé cuánto tiempo Dios me dé. ¿Tú sabes? ¿Alguien sabe aquí cuánto tiempo Dios te va a dar? No sabemos. Pero yo tengo el día de hoy. Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Yo tengo un día más hoy para amar a mi esposa. Yo tengo un llamado y un propósito en mi vida. Y porque Dios me ha amado. ¿Cuánto me ha amado mi Dios? ¿Cuánta gracia me ha mostrado mi Redentor? Una y otra vez sus misericordias son nuevas cada mañana. Y ha puesto delante de mí un llamado en la vida. Para en ese llamado hacerme crecer. Y cuando yo estoy ocupado amando a mi esposa y ayudándola, yo no tengo tiempo para adulterar. Cuando yo estoy ocupado haciendo la tarea con mis hijos y enseñándole a Isaac cómo se trata una mujer, yo estoy redimiendo el tiempo porque los días son malos. Cuando yo le estoy enseñando, yo no sé qué tiempo tengo. Yo no sé si tengo mucho tiempo. Por lo tanto, el tiempo de hoy, yo quiero decirle a mi hija de qué se trata la sexualidad. Yo quiero decirle a mi hija que es una relación con otro hombre. Yo quiero enseñarle a mi hija a cómo tratar con sus finanzas. Yo quiero enseñar y tengo que redimir el tiempo porque los días son malos y yo no sé si mañana voy a vivir. Hoy yo tengo un llamado y un propósito delante de mis ojos. Y por la gracia de Dios, la energía para salir a enfrentar y hacerlo y a realizarlo cada día. Por la gracia, el amor, el poder de Dios una y otra vez que me asegura que aunque he fallado mucho, pero mi Dios me ama y no me abandona. Y está a mi lado. Me dice hoy te he dado otro día. Adelante. Trata hoy otra vez. Ámala mejor hoy. Enseña mejor hoy a tu niño. Enseña mejor hoy a tu hija. Sé mejor cabeza y sacerdote en tu casa. Llama y convoca a tu familia a orar y a buscar de Dios. Guía mejor a tu esposa. Sacrifícate más cada día a su favor para que ella crezca espiritualmente. Ocúpate, no seas necio. Porque ¿cómo viven los necios? Sin propósito. Solamente para sus placeres y para ellos mismos. El que viva así, dice la Biblia, está muerto. Y no hay vida en él. Pero si hay vida en ti hoy, yo confío que tú, oyendo el amor de Dios en tu vida y su llamado hoy, tú te levantas hoy y dices: oh Padre, ayúdame a no caer. Ayúdame, oh Dios, a serte fiel, porque puedo redimir el tiempo hoy, porque los días son malos y porque tengo tu voluntad delante de mí que me es agradable, buena y perfecta. Oramos. Amante Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, tu fidelidad.
Qué bueno eres. ¿Cuántos se gozan hoy en nuestro Dios? Nuestro Dios es bueno. Tiene buenos planes y propósitos. Y por eso te alabamos y te damos gracias por la sangre del Cordero que nos cubre y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y Señor, te rogamos que nos sigas enseñando, madurando, cultivando, que si nos caemos nos levantes, que nos disciplines, que nos ayudes a disfrutar de esta comunión contigo y con los santos, sabiendo que estás a las puertas y que tenemos un reino inconmovible y gran herencia con los santos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Que Dios